Bueno, querido Gonzalo, un gusto tenerte en estas entrevistas que estoy realizando desde hace un tiempito a la parte. La Muchas idea gracias por es la que, invitación, Mario. la idea es que tengamos una conversa súper relajada y súper poco estructurada, así que más bien dejemos volar la imaginación, para que tú me cuentes tu opinión o tu impresión sobre Chile, sobre la sociedad chilena, sobre los momentos que estamos viviendo actualmente, eh, sobre qué es lo que nos llevó al estallido, en fin, ¿cómo ves tú la sociología de la realidad chilena desde Bueno, desde la óptica de un escritor, por cierto? yo he escrito varios ensayos, algunos libros sobre esto. Eh, y, y lo que tú me planteas así como apertura de esta conversación es un desafío no menor tratar de sintetizarlo, pero yo te diría que básicamente, desde mi punto de vista, lo primero es que yo creo que hay que tratar de ser un poquito, no muy ombliguistas, tratar de no mirarnos solamente en Chile, sino que mirar un poco el contexto mundial, el contexto internacional y ni qué decir el contexto latinoamericano. ¿Ah? Ujú. Lo que nosotros hemos venido viviendo los últimos años no es privativo de Chile, en el mundo, ¿ah? Y en distintos continentes. Hace ya varios años que se está produciendo un reacomodo muy importante entre la ciudadanía y los líderes, ¿ah? Y sus líderes. De alguna manera, desde, yo diría, los últimos 20 años, tal vez un poco más, se ha venido produciendo un fenómeno a nivel mundial de creciente malestar y creciente cuestionamiento, lo cual es muy paradojal porque si uno mira los números macro, probablemente los últimos 20 o 30 años a nivel mundial han sido de los mejores 20 o 30 años para el desarrollo humano, ¿no? En muchos sentidos. Es cosa de mirar números, si uno compara números con hace 100 años atrás, las expectativas de vida, la cantidad de pobres, la cantidad de personas que vivían en situación de miseria a nivel mundial. Desde luego que todo esto cambió bastante con la pandemia, pero así todo, pandemia incluida, ¿verdad? Pocas veces en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas democracias en el mundo simultáneamente, regímenes relativamente bien instalados desde el punto de vista democrático, participación ciudadana, lo que ha pasado con las minorías, ¿verdad? Con las minorías étnicas, con el rol de la mujer, ¿verdad? O sea, si uno echa a andar la máquina del tiempo, claro, uno diría, oye, qué buenas décadas hemos tenido. Entonces, bueno, es bien paradojal porque en tiempos donde en apariencia ha habido tanta bonanza desde muchos puntos de vista y tantas oportunidades de desarrollo, al mismo tiempo tenemos un creciente malestar a nivel mundial. Entonces, bueno, eso es por un lado. Y en el caso de Chile, bueno, es bien interesante lo que ha pasado en Chile. En Chile siempre se dice que somos una suerte de laboratorio, ¿no? Desde muchos puntos de vista político, económico, social. Así es. Y nosotros pasamos desde las utopías absolutas, ¿verdad? De los años 60 y 70, donde fuimos realmente protagonistas a nivel mundial, al pragmatismo absoluto de los 90, ¿no? O los comienzos de los años 2000. Se produjo un proceso de mucho mayor individuación, de mucho mayor concentración en el sujeto, en el individuo, y esta pérdida de las grandes utopías y de alguna manera la percepción de pertenencia a un proyecto, eh, yo creo que fue debilitando muchísimo eh, el diálogo cívico, ¿ah? Y de alguna manera, como dije recién, el sentido de pertenencia. Desde luego que el origen de lo que hemos vivido es bien multifactorial, pero yo en un libro que escribí que se llama La Revolución del Malestar, planteo una hipótesis, que es una hipótesis que produjo bastante ruido, ¿ah? Pero a mí me parece que eso está bien. Yo creo que los ensayos, ¿verdad?, tienen que producir un poco de desasosiego muchas veces, donde lo que yo planteaba, la teoría que yo planteaba, era que el estallido social era una suerte de revolución de consumidores, ¿no? Y
que de alguna manera Chile había pasado del venceremos, como la gran consigna, ¿verdad?, de la época de la Unidad Popular y la época previa a la elección del presidente Allende, al compraremos, ¿no?, que es la Claro. gran lógica consumista que se instala en Chile, ¿no? Ahora, Y a mí me parece, si me ¿sí? permites, yo le agregaría otro ingrediente a la sopa, ¿ah? Yo creo que hubo, con todas las mejoras de bienestar promedio, de ingreso per cápita, de todo lo que tú quieras, hubo falencias del Estado gravísimas en los últimos 20, 30 años. Primero, la educación pública en la basura. Así Toda una es. generación de niños que hasta el día de hoy siente que son la generación de la desesperanza aprendida en las escuelas públicas, que son guetos de desesperanza aprendida. Segundo, el Sename. Lo que has sabido ahí no tengo ni siquiera que entrar a explicarte lo que ha sido feroz. Tercero, las cárceles. Es decir, un montón de, de intervenciones fallidas del Estado que generaron el baile de los que sobran, como en la canción de los prisioneros. Y Ujú. ellos, los que sobran, que no son los consumistas, ¿ah?, que son los que sobran, vertieron toda su ira en la Plaza Baquedano. O sea, fueron ahí a reventar y a reventar en Santiago, en Punta Arenas, en Arica y en todas las ciudades del país. Yo creo que ahí hay otro elemento. No sé qué opinas tú de ese ingrediente. Yo estoy muy de acuerdo contigo, o sea, sin duda la precarización de nuestra educación, tú ahí has sido realmente, a mí me parece un maestro a la hora de poner el tema hace muchos años sobre la mesa con datos objetivos. Yo creo que te debimos haber escuchado a ti mucho más y haber escuchado Educación 2020 mucho, mucho más, y tal vez nos habríamos ahorrado una buena parte de los problemas que tenemos. O sea, todo el diagnóstico que tú acabas de hacer, yo lo comparto. Sin embargo, tengo un matiz. Yo creo que lo que tú acabas de describir, que es la precariedad, ¿verdad?, de la educación, lo que pasaba con el Sename, lo que pasaba con las cárceles, etcétera, etcétera, corresponde a un segmento de la población que con toda razón está frustrado, enojado y desesperanzado. Pero después tú tienes un grueso de la población, un enorme, un enorme, ¿cómo se llama? Una enorme franja de nuestra población, que es la clase media, con todas sus variables en Chile, con todas sus variaciones, ¿no? Es la que yo llamo que son estos consumidores, ¿verdad? Esta revolución de consumidores, consumidores que se sienten estafados. ¿Estafados por qué? Por la promesa que le ofrecía el sistema. La mayor parte de Bueno, nuestros jóvenes hay un universitarios, excelente libro de un autor que creo que tú conoces, que describe eso, ¿no? El título muy apropiadamente es La Revolución del Malestar. ¿Mm? claro. Entonces, bueno, lo que yo planteo justamente en ese libro es esto, ¿no? Que el grueso de nuestros jóvenes que han ido a la universidad o han recibido educación técnico profesional en los últimos 20 o 30 años son primera generación que tenían acceso a educación superior. Y el sistema, lo que le había prometido, ¿no?, el discurso que se había instalado, era que por el hecho de que yo iba a la universidad, que tenía acceso a esta educación, endeudándome, ¿verdad? Eh, con mi familia haciendo esfuerzos gigantescos, o yo mismo con los créditos de aval del Estado, todo lo que sabemos, por el hecho de ser ingeniero, abogado, psicólogo o enfermera, yo tenía un trabajo asegurado, y no solamente un trabajo asegurado, sino que un trabajo bien remunerado. Y no solo eso, sino que por el hecho de tener trabajo y tener una buena remuneración, yo y mis hijos y mi familia en general íbamos a tener acceso a todo ese menú súper amplio que ofrece la publicidad y que ofrecen los malls y que ofrece el sistema. Y sucede, Permíteme agregarte, déjame ahí reafirmar lo que tú estás diciendo, ¿ah? Mira, hace 15 años atrás teníamos 300.000 estudiantes en la educación superior. 10 años más tarde era 1.300.000. Se imagínate, multiplicó por 4 veces en 10 años. ¿Y cómo se multiplicó por 4 veces? Dándole chip libre y patentes de corso
a un conjunto de universidades chantas que vendían títulos de pacotilla. Así Entonces, es, de ese 1.300.000 hay 1.000.000 que estaba recibiendo títulos de pacotilla, Gonzalo. Y así ahí es es, donde se así es. produjo este encuentro de pronto con que, pucha, me endeudé, mis padres me pagaron el crédito, el aval del Estado, la cuestión, y mi título vale hongo. Y eso yo creo que también fue otra munición enorme, otro combustible enorme del estallido, ¿no? Así es, o sea, como tú, bueno, creo que estamos bastante de acuerdo en el diagnóstico. Entonces, claro, como tú ves, no solamente eran sectores marginales, populares, quienes estaban muy legítimamente dolidos y molestos con el sistema, sino que teníamos esta clase media enorme, ¿no? Para lo que había sido la historia de Chile, que también se siente hace muchos años frustrada, molesta y engañada no solo, insisto, cuando yo hablo de consumidores, muchas veces se piensa que uno está hablando de una relación comercial de compra-venta, de consumidores de democracia, Mario. Sí, eso es muy Claro. grave. Sí, un La gran concepto, ¿eh? democracia, claro, la alegría ya viene, ¿verdad? Todos los que luchamos contra la dictadura, ¿verdad? Tú y yo fuimos parte de ello. Los que luchamos contra la dictadura fuimos parte de una gesta preciosa, ¿no? Enorme, pero la mayor parte de nosotros, ¿verdad? Creímos que por el hecho de que la democracia volvía, efectivamente lo que la democracia prometía iba a ser razonablemente asequible en un tiempo cercano, ¿no? Ah, Entonces, cuando tú le ofreces a la ciudadanía democracia, vale decir, buen trato, igualdad de oportunidades, alegría, justicia, alegría, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y además de eso, el mercado te ofrece un montón de promesas y el mercado te estafa desde las colusiones de los pollos, pasando al papel confort. Y la democracia te hace sentir que te han estafado. Y junto con ello, la educación cívica en los colegios está demolida hace décadas. Y además de eso, estamos en medio de una revolución tecnológica donde el presentismo de las redes sociales, la instantaneidad de las redes sociales, se, eh, se supone como una suerte de normalidad, ¿verdad? Se instala como una suerte de normalidad, tenemos un problema enorme. claro que sí. La alegría ya viene, pero parece que la alegría no llegó, ¿ah? Eso yo creo que también es parte. Te quiero traer ahora un poco más al presente. Uh -huh. ¿Cómo ves la situación hoy día? Plebiscito de septiembre, elección actual. ¿Cómo ves el panorama de Chile en este momento? Más allá del carnaval de obviedades que se leen en la prensa todo el día, yo creo que los columnistas en este momento deben sufrir para poder escribir algo que ya no lo hayan escrito 14 antes, ¿no? Ya está todo hecho, todo dicho, todo analizado, pero tú, ¿cómo ves lo que viene para el próximo, no te digo periodo de 3 años, sino que para el próximo año? Bueno, de nuevo, yo creo que hay que mirar esto en un contexto un poco más macro. Creo que tenemos una cantidad de desafíos enormes. O sea, por un lado tenemos que ser capaces como sociedad, como partidos políticos, tú y yo pertenecemos a un partido político, eh, tenemos un desafío enorme que es lograr separar el contar y ser capaces de construir una buena y nueva constitución para todos, y realmente para todos. Yo soy de la idea que en Chile no sobra nadie, absolutamente nadie. Todos tenemos que caber de una u otra manera en este gran tablero que es Chile, ¿no? Por un lado tenemos que ser capaces de lograr eso, pero por otra parte tenemos problemas mayores, que son los problemas que todos sabemos, los problemas de salud. En estos mismos momentos se está discutiendo, ¿verdad?, que el futuro de las ISAPRE, lo que pasa con la delincuencia, lo que pasa con la migración. Pero lo que pasa con la seguridad, pero no estoy hablando solo de la pública. Yo creo que Chile, que los chilenos, ¿ah?,
tenemos un problema mayor, que es la falta de seguridad institucional. Y mientras nosotros no seamos capaces de volver a dialogar y a construir acuerdos que garanticen una seguridad institucional para todos, vamos a seguir teniendo un problema A grave. O qué sea, te refieres, Gonzalo, con seguridad institucional? No te entiendo bien el concepto. la seguridad institucional es la seguridad que permite, ¿verdad?, que el Estado cumpla su primer rol, por ejemplo, que es el orden público, ¿no? Salvaguardar las buenas relaciones entre todos nosotros, ser capaz de articular las buenas relaciones entre todos quienes componemos el Estado, todos los ciudadanos, todos los habitantes de un territorio y de un país como el nuestro, chilenos e inmigrantes, desde luego. Pero la seguridad institucional también son reglas claras, ¿no? Reglas que se cumplan. Y todo eso supone necesariamente diálogo, supone conversación. O sea, si tú quieres, la seguridad institucional, si tú la piensas como un paraguas, como un gran paraguas, es una seguridad que tiene que ser una seguridad en lo político, una seguridad en lo económico. Nosotros tenemos un problema económico mayor, la cantidad de capitales que se han ido de Chile, el nivel de incertidumbre que tenemos y al mismo tiempo con las oportunidades gigantescas, como, como lo es el litio, por ejemplo. Entonces, ¿pero qué inversionista va a querer, ¿verdad?, venir a Chile si Chile no le está ofreciendo seguridad económica, reglas claras? A eso me refiero. Seguridad No estoy hablando de institucional. institucional, a eso me refiero, ¿no? Entonces estoy hablando de reglas claras. Entonces, seguridad institucional es seguridad pública, sí. Seguridad institucional es seguridad en salud, también. En educación, en términos de la calidad, no solamente el acceso a la educación. O sea, si nosotros no somos capaces de dotar a nuestra sociedad de un nuevo trato que nos haga a todos sentirnos, con todas las diferencias que tenemos, que hay ciertas reglas mínimas que se cumplen para todos y que esas reglas mínimas nos permiten contar con eh, condiciones relativamente nítidas y claras en el tiempo, va a ser muy difícil que podamos salir del atolladero en el que estamos. Correcto. Vámonos ahora a otro espacio de conversación. Tú eres miembro de la directiva del Partido Amarillo, que ya es partido, ¿no? Así es. ¿Cómo ves a los amarillos, al rol que están jugando hoy, al rol que debieran jugar en el futuro? A ver, varias cosas. En primer lugar, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este movimiento que ha devenido en un partido. Creo que ninguno de nosotros, cuando comenzamos, levantamos la voz hace un año y medio atrás, nos imaginamos que íbamos a estar en esto, ¿ah? Que no íbamos a transformar en un partido político. Entonces, claro, por un lado me siento muy orgulloso, pero por otra parte siento un deber enorme, ¿no? Nosotros hemos sido eh, una voz. Hemos sido valientes en un momento en que era mucho más fácil callar, donde era mucho más fácil asumir una posición pasiva. Creo que los miembros de Amarillo, los militantes, los simpatizantes de Amarillo fuimos extraordinariamente valientes, corajudos. Creo que fuimos capaces de visualizar con bastante antelación lo que estaba ocurriendo con la fallida convención constitucional. Fuimos bastante adelantados para, a fines del año pasado, plantear con fuerza, y habiendo sido muy criticado, ¿verdad?, lo importante que era contar con expertos que redactaran la base, ¿verdad?, de lo que va a ser nuestra nueva constitución. En ese sentido me siento muy orgulloso y también siento el deber de ser capaz de traducir esta esperanza, este apoyo enorme que hemos tenido en un proyecto político que sea lo más dialogante, lo más inclusivo, pero al mismo tiempo lo más firme posible con los valores que a nosotros nos parecen esenciales, que son esencialmente dos: buenas reformas y más democracia. Y buenas reformas significan reformas pensadas, planificadas, bien construidas y viables de ejecutar en términos de financiamiento y en términos organizacionales, si se quiere.
Yo, Mario, siempre, hace mucho tiempo que vengo repitiendo, lo repito en algunos mantras, ¿no? Yo creo que Chile es un país que se administra razonablemente, probablemente por todas estas cosas, todos estos problemas que tenemos de catástrofes naturales, ¿no? Los terremotos, los incendios, las inundaciones. Siempre somos un país que administra sus emergencias y sus contingencias razonablemente bien, o más que razonablemente, muy bien. Pero Chile es un país que se administra pero no se piensa. Entonces, ¿cuál es el rol de Amarillos? Pensar Chile y ofrecerle a Chile, en conjunto con otras fuerzas políticas, un proyecto distinto, nuevo. Perfecto, tenemos una gran tarea por delante, ¿ah? Tenemos que aumentar nuestro número de Yes. militantes, tenemos que crecer, crecer en regiones donde todavía no estamos inscritos, eh, y como tú dices, ¿no? Y producir para el país un proyecto país, ¿no? Así es, Es un desafío, pero es un desafío muy bonito. ¿Mm? Así que así bueno, es. con esto último te hago una última pregunta y es si hay algo más que quisieras agregarle a todos los que te van a ver y escuchar. A ver, lo que quisiera es invitarlos a acompañarnos, a construir un nuevo trato, a Ujú. formar parte de un proyecto para el siglo XXI. Todos nosotros somos herederos del siglo XX. El siglo XX fue un siglo maravilloso y espantoso al mismo tiempo. Pero estamos en la tercera década del siglo XXI y lo que Chile requiere es imaginación, valentía y al mismo tiempo orden, pensamiento, creatividad para el siglo XXI. Eso es lo que quisiera decir. Este es un partido para el siglo XXI, heredero del aprendizaje del siglo XX, heredero de los errores y también de todas las cosas estupendas que se hizo en Chile durante el siglo XX. Pero este es un partido para el siglo XXI y por lo tanto creo que merecemos una oportunidad porque Chile merece tener una nueva y mejor oportunidad para este siglo. Perfecto, me encantó tu definición, Gonzalo. Así que, sin Muchas más, gracias. entonces, nos despedimos ahora y hasta la próxima entrevista, que tengan seguridad que vamos a ir entrevistando a muchos de los más connotados expertos de los amarillos. Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo, Mario. Muchas Chao, gracias. chao. Me despido.